buenos días, hermanos. Qué privilegio nuevamente estar llegando hasta sus hogares. Y pues yo muy contento. Ustedes saben que cada 15 días me toca a mí dar el estudio de la clase de adultos y bueno, donde estamos todos, por supuesto. Entonces, para mí cada 15 días es un anhelo realmente poder dirigirme hacia ustedes, compartir con ustedes. Así es que si ya están conectados, sean todos bienvenidos, hermanos. Si aún todavía no están listos, vamos a darles unos minutos más para que usted pueda estar preparado. Siempre lo que le pido yo como maestro es que tenga un lapicero, un cuaderno de apuntar, por supuesto su Biblia y por sobre todo un corazón dispuesto a recibir hoy la palabra del Señor. Si ustedes ven, tengo conmigo una Biblia nueva, está todavía empacada. Esta Biblia puede ser para alguno de ustedes de la clase de adultos, así es que mis hermanos estén atentos porque vamos a hacer una actividad muy interesante y aquí está su premio, ¿verdad? Aquí está su premio, es Biblia versión 1960 de la Sociedad Bíblica. Una Biblia muy preciosa, hermano, porque yo conozco esta Biblia, tiene concordancia. De hecho, fue de las primeras Biblias que yo empecé a utilizar. Entonces, muy bonita. Así es que estén atentos. Muy bien, hermanos. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se glorifique en este momento y que nos hable a través de su palabra. Nuestra intención es esa, darle gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Mi buen Dios, estamos tan agradecidos contigo porque tenemos un domingo más para compartir de tu palabra, para abrir tu palabra, para meditar en ella. La palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y hoy, Señor Jesús, queremos que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros, especialmente a cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, te damos gracias. Un domingo tan especial porque es un domingo en donde recordamos tu resurrección. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nosotros también tenemos esa esperanza de una vida eterna contigo. En tu nombre lo hemos hecho. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en lo que nos alistamos para nuestra enseñanza y el estudio de la palabra, vamos a dar un tiempo para poder cantar. Así es que le invito, mi hermano, a que cantemos juntos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por
cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Muy bien, hermanos, estamos listos entonces ya para nuestro estudio en esta mañana. Quisiera agradecer a mi hermano Samuel, que hace 8 días tuvo el privilegio de impartir la enseñanza. Y bueno, estuvimos hablando de la segunda carta a Timoteo. Y él enfatizó que era un hombre eficiente, eficaz, y nos dio las herramientas para poder hacerlo no solo en la iglesia, sino que fuera de la iglesia, en donde realmente impactamos ante la sociedad. Así es que muchas gracias, Samuel. Y bueno, seguimos con nuestro estudio hoy en el capítulo número 3 y capítulo número 4. Pero es bien importante, hermanos, para aquellos amigos, quizás hermanos que no se pudieron conectar hace 8 días, siempre trato la manera de tener una introducción para que todos estemos en sintonía y podamos tener la misma visión. Y la idea es tener el panorama completo de lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así es que estamos en la segunda carta a Timoteo. Esta carta es muy diferente a la carta enviada en su primera ocasión a Timoteo, porque Pablo en este momento estaba padeciendo realmente sufrimiento, y ese sufrimiento realmente era doloroso, hermanos. Ustedes saben, los calabozos que estaban en ese entonces, muchas veces en completa oscuridad, pero aún así pareciera que Pablo estaba en la plenitud de la vida. Pareciera como que estuviera escribiendo la carta a la orilla del lago más bello del mundo. Así pareciera, pero no, hermanos, estaba en sufrimiento. Y bajo este contexto, Pablo también sabía no solo que pues no estaba pasando el mejor momento, sino que su vida terrenal, su vida física, posiblemente en cualquier momento se puede acabar. Entonces le manda esta carta a Timoteo. Es una carta prácticamente de despedida, y lo vamos a notar acá. Pero es una carta de despedida, y por eso quería ponerlo en contexto, porque es una carta que realmente refleja la vida espiritual, la riqueza que tenía Pablo. Y no le hablo de la riqueza material, la riqueza que justamente hablamos unos domingos pasados, que era su gracia. Pablo había entendido perfectamente que ahí estaba la riqueza, en su gracia, en todo lo que, a pesar de que él había sido, estaba recibiendo de parte del Señor, ¿verdad? Esto que en algún momento él le llamó el misterio de la piedad, y fue revelado a cada uno de nosotros, hermanos. Es tan impresionante todo lo que Pablo hoy nos puede decir a través de esta carta a Timoteo. Entonces, rápidamente, hermanos, vamos a leer nuestras Biblias, y tome su lapicero. Yo les voy a dar el tema del día de hoy, domingo. Dice: cumple el plan de Dios para tu vida. Cumple el plan de Dios para tu vida. Y vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17, y el capítulo 4 del 1 al 8. Está en sus pantallas, y yo voy a darle unos minutos para que usted pueda apuntar nuestro tema principal. Cumple el plan de Dios para tu vida. Muy bien. Ahora, sabemos que, digamos, nuestro estudio estará en el capítulo 3, versículos del 10 al 17. Sin embargo, sí es bien importante saber qué era lo que estaba pasando en los versículos anteriores a estos. Entonces, yo le voy a invitar a que vayamos al capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo número 1. Y vamos a leer quizás hasta el versículo, vamos a leer hasta el 5.
capítulo 3, versículos del 1 al 5. Antes de entrar, de una forma introductoria, antes de entrar a nuestro tema como tal. Entonces es bien importante que entendamos esto. De hecho, el título que aparece en nuestras Biblias dice, carácter de los hombres en los postreros días. Carácter de los hombres en los postreros días. Ahora, antes de iniciar con la lectura, porque obviamente nos habla de los postreros días, es bien importante entender que estos postreros días, justamente se usa el término en el momento en el que Jesús viene a esta tierra y hace su ministerio. En ese momento empiezan los postreros días. De hecho, si lo vemos actualmente, nuestros postreros días son nuestros días actuales, lo que estamos viviendo el día de hoy. Y por eso es bien importante que le demos lectura, porque al momento de darle lectura, usted va a saber y usted va a entender y va a decir, definitivamente estamos viviendo los postreros días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a denotar acá? Vamos a denotar el carácter de los hombres en estos postreros días. Y lo vamos a, de alguna forma, si usted lo puede anotar, si no lo puede anotar, tal vez lo subraya. Y esto es bien importante, hermanos, que subraye, porque se va a dar cuenta y la Biblia prácticamente nos da ese espejo y nos dice, bueno, esto es lo que los hombres actualmente tienen en la cabeza. Y vamos a saber. Muy bien. Entonces dice, versículo número 1 del capítulo 3, antes de entrar a nuestro estudio, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vea, es una lista enorme y tal vez no le voy a dar tiempo para que pueda apuntar todo. Entonces, subráyelo. Ahora, versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí me quiero detener un poco, hermanos. Bueno, aquí está lo difícil. Dice, en estos postreros días, ¿verdad? Y el mismo Pablo dice, ¿verdad? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Bueno, perdón, en el versículo 1 dice, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuáles son estos tiempos peligrosos, hermanos? Justamente, versículo 5 nos da una alerta de por qué pueden ser peligrosos. Y se lo voy a repetir, dice, que tendrán apariencia de piedad. Y aquí está lo peligroso, hermanos. Aquí está lo peligroso. Entonces, la herramienta, justo nuestro maestro hace 8 días nos dio herramientas para ser eficientes y eficaces. Hoy quiero darles herramientas o quiero poner la alerta de cómo son esos hombres que aparentan, ¿verdad?, ser piadosos. Y ya la piedad, ya vimos en un estudio que es realmente la piedad. Dice aquí versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Digamos, afuera se van a ver tan correctos, intachables, ecuánimes, pero, ¿verdad? Dice aquí, negarán la eficacia de ella. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a la apostasía. Muchos, como les digo, van a tener una apariencia implacable, pero van a apostatar. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. De hecho, Oseas
digamos, en su libro, decía, mi pueblo, ¿verdad?, padece, ¿verdad?, o perece, perdón, por falta de conocimiento. Entonces, la idea es que usted tenga hoy, hermano, el conocimiento, de que usted pueda ver, ¿verdad?, el carácter de estos hombres que aparentan, ¿verdad?, ser piadosos. Pero cuando los conocemos realmente, dice la lectura al inicio, son hombres en estos posteriores días, diferentes al carácter de Dios. Entonces, ya le di la alerta, ¿verdad? Estos aparentemente hombres apostatarán, ¿verdad?, o negarán su fe. Entonces, mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con eso. Y justamente entre semana hablábamos con nuestro pastor que realmente tenemos que ser muy sabios con este tema, Entonces dice, bueno, me voy a quedar aquí en el versículo 5. Y ahora sí, hermano, ahora sí, vamos de lleno a nuestro estudio el día de hoy. Capítulo número 3. Hoy sí vamos a leer versículos del 10 al 17. Ya conocimos cuáles eran los posteriores tiempos. Ya conocimos el carácter de los hombres que aparentan ser piadosos. Y hay que tener mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a nuestro estudio. Dice, cumple el plan de Dios para tu vida. Y vamos a ir a nuestro primer subtema. Y nuestro primer subtema, justamente lo tendrán en su pantalla, dice, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Y hoy hay una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, hermanos. Y se lo digo porque yo lo recibí de esa forma. Persiste en lo que has aprendido. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17. Rápidamente vamos a irnos, hermanos. Va a quedar en su pantalla el tema. Vamos a dejar en pantalla el tema para que puedan copiarlo. Persiste en lo que has aprendido. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y vamos a darle lectura, hermano. Vamos a darle lectura a estos versículos. Vaya conmigo, hermano, con su vista. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, hermanos. Es bien importante, después de haber visto el carácter de los hombres en estos posteriores días, ahora Pablo le manda a exhortar de una forma tan especial a su hijo en la fe, a Timoteo, y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Qué increíble saber que nosotros como cristianos, hermanos, somos ejemplo para muchos de los que están allá afuera. Y Pablo estaba consciente de esto. Y estaba tan consciente que se pone de ejemplo
ante Timoteo y le dice, pero tú que has seguido mi doctrina. Ahora, no estamos hablando de la doctrina de Pablo. Hoy conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo se ponía como ejemplo para su hijo de la fe. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podríamos tomarnos de ejemplo, hermano? Para decirle a otros hermanos, hermanos, leamos la Biblia como la leo yo. Hermanos, tengamos fe como yo tengo fe. Un poquito difícil, ¿no? Ahora, bien interesante porque después de darle a Timoteo, ¿verdad?, esto mismo, le da como un remojón de agua fría. Lo pone en qué pensar. Porque ahora le habla de las persecuciones que había tenido Pablo. Pablo, ustedes se recordarán, antes de ser Pablo, era el perseguidor de los cristianos. Y eso obviamente le atrajo a él muchos problemas, ¿verdad? Él tenía enemigos. Ahora, lo podemos ver y yo tal vez se me complica retomar cada uno de estos acontecimientos, pero aquí le dice algunos listados. Por ejemplo, dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Ahora, Pablo le hace referencia a Listra porque justamente Timoteo era nativo de Listra. Y se acuerdan que en Listra, hermanos, y se los mencioné, en Listra él había padecido persecución. Y no solo persecución, lo habían apedreado, hermano. Y para mí, realmente, él sale de Listra como un milagro. Porque realmente el apedreo, hermano, en ese entonces era sinónimo de muerte. Nadie se salvaba de ser apedreado. Y Pablo sale de Listra apedreado, pero sale vivo. Entonces le dice, obviamente yo he sufrido persecuciones, padecimientos. Y bueno, hay que una lista grande, hermanos, porque por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 9, Pablo sufre persecución en Damasco, por ejemplo. Si vamos al capítulo 13, justamente Pablo sufre persecución en Antioquía. En el capítulo 14, obviamente en Iconio. En el versículo 17, capítulo 17, versículo 10 de Hechos, sufre persecución en Tesalónica. Capítulo 17, versículo 4, en Berea, sufre persecución. Bueno, y en Listra, que era de donde era Timoteo, capítulo 14 de Hechos. O sea, Pablo tuvo una vida cristiana de persecución, hermano. Dura. ¿Y por qué le quiero mencionar esto? Porque al final Pablo, esto lo ve, bueno, ya se lo voy a adelantar en un momento. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, es la garantía de lo que vamos a tener. ¿Qué vamos a recibir? Dice, también padeceremos persecución. Persecución, hermanos. Entonces, aquel que le haya dicho que la vida cristiana es color de rosa, hermano, no es así. No es así. Ahora, lo que sí es la garantía, hermano, es que en todos esos momentos en donde incluso nuestra familia se va a burlar de nosotros, incluso nuestros amigos nos van a rechazar porque somos cristianos, en cada una de esas situaciones, hermanos, el Señor está con nosotros. Eso sí es garantía. Y también es garantía de que vamos a sufrir. Entonces, Pablo se lo hace notar a su hijo en la fe, a Timoteo. Vas a sufrir. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo, en Cristo Jesús. Qué interesante, hermanos. La instrucción que le da Pablo a Timoteo. Bueno, sabemos la historia de Timoteo, desde donde él había tenido conocimiento de la palabra del Señor, de su mamá y de su abuela. Ahora, aquí es la enseñanza que nos deja a cada uno de nosotros, y me incluyo yo, hermanos, como padre de familia. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ese camino. Entonces, aquí está, ¿verdad?, la responsabilidad para cada uno de nosotros como padres de familia. Hermano, la iglesia no es el lugar en donde vamos a instruir a los niños. El colegio, la escuela, no es el lugar donde vamos a instruir a los niños. Nosotros, como padres de familia, somos los responsables de instruir a ese niño en esa etapa. Porque en esa etapa él está como una esponja, recibiendo todo, recibiendo todo. Y nosotros somos los responsables por esa vida. Así es que lo exhorto, hermano, en el amor del Señor. Si usted tiene un niño, y hablo que está bajo su dominio, ¿verdad? Hay niños de 15 años, pues, que están todavía bajo el dominio de papá y de mamá. Tenemos que instruirlos. Si lo está haciendo desde pequeño, se le va a hacer más fácil de grande. Se le va a hacer más fácil. No le estoy diciendo que va a ser muy fácil, pero tenemos que instruir al niño. Ahora, vemos el ejemplo claro de Timoteo, desde donde él había recibido esta enseñanza. Y Pablo le hace recordar esto mismo. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe que es en Cristo Jesús. Y esto es un versículo muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y este término en el original griego es inhalar y exhalar. Realmente viene de Dios toda esta palabra. Y estos hombres que fueron utilizados para escribir, pero realmente el autor es nuestro Señor Jesucristo. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, hermanos. Entonces tenemos aquí dos enseñanzas. Uno, instruye al niño en su camino, desde la niñez. Dos, la salvación es por la fe. Muy bien, por la fe, pero ¿en quién vamos a creer? En Cristo Jesús. Las dos enseñanzas que nos deja este primer subtema. Y vamos a ir al segundo subtema, hermanos, rápidamente al segundo subtema, y lo vamos a poner aquí en pantalla. Dice, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados para algún ministerio. Si todavía tiene duda, hermano, que ha sido llamado, usted ha sido llamado. Desde el momento en el que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros tenemos que servirle a Él. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será su ministerio, hermano? ¿Cuál será su ministerio? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Dice, cumple tu ministerio. Vamos a ver de qué trata estos versículos. 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y también lo tendrán en sus pantallas por si pues están trabajando o no tienen Biblia a la mano. Está ahí en sus pantallas. ¿Cuál es nuestro ministerio entonces? El ministerio de cada uno de nosotros dice, predica
la palabra. Ese es nuestro ministerio, hermano. Ese es nuestro ministerio. Ahora, ¿cómo podemos predicar la palabra? Me encanta, yo oí el testimonio de una hermana, no voy a mencionar su nombre. Me dice, mire hermano, sin querer queriendo, así lo dijo, sin querer queriendo, hoy evangelicé a alguien, me dice. Y bueno, nos contaba, dice que ella se subió a la camioneta, a una 32, y empezó a leer, abrió su Biblia y empezó a leer, pero lo empezó a leer no solo de vista, sino que empezó a leer audible, ¿verdad? Y la persona que estaba a la par de ella le pregunta, mire, ¿usted es cristiana? Le dice, sí, por la gracia de Dios. Y ahí empezó todo, hermano. Y la evangelizó. No aceptó, pero la hermana dio testimonio, ¿verdad? Y dice, y ese es nuestro ministerio, hermano. Cumple, así es que cumple tu ministerio. Dice, versículos 1 al 5 del capítulo número 4. Dice, el tema predica la palabra. Te encarezco, esta palabra me encanta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Nuestro ministerio es predicar la palabra. Gerson siempre menciona este tema y dice, miren ustedes, cualquier pretexto para predicar la palabra es válido. Y es válido. Dice, prediques la palabra, que instes, aquí viene, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Esta palabra es bien importante, exhortar con toda paciencia. No es regañar, es exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Ya qué nos quiere decir Pablo? Dice, habrá un tiempo, hermanos, en que estos hombres, ¿verdad?, de estos postreros días, ya la palabra del Señor para ellos ya no va a tener ningún significado. Vendrán esos tiempos, ¿verdad? Pero dice, tendrán comezón de oír, pero se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos carnales. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, respondiendo a la pregunta, hermanos, ¿cuál es nuestro ministerio? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ese es su ministerio. Y ahí les voy a dar 5 segundos, hermano, para que usted escriba la pregunta: ¿cuál es mi ministerio? Y abajito, con resaltador, al pastor como le gustan los colores que resaltan, entonces yo le pido que escoja un lapicero que resalte. Y la respuesta a esa pregunta es predicar. Predicar. Ese es su ministerio, hermanos. Ese es nuestro ministerio. Y juntos, como iglesia, ese es nuestro ministerio. Y hay muchas formas de predicar, hermanos. Muchas formas de predicar. Hay muchos ejemplos. Incluso, ahora que Julia está con nosotros, me recuerdo que, Julia Gerson, hay un cubo. No sé si se acuerdan que hasta evangelizamos con el cubo. Muchas formas de evangelizar. Hicimos una carrera, hermanos, acá. Hicimos una carrera y fuimos a dar la vuelta. Estamos evangelizando, hermanos. Cualquier pretexto es bueno para dar a conocer la palabra del Señor. Muy bien. Así es que todos unidos para entrar a este ministerio, a la predicación de la palabra. Muy bien, hermanos. Número 3, hermanos.
capítulo 4, versículos del 6 al 8, y ahí están sus pantallas. Voy a darles unos segundos para que usted pueda apuntar. Número 3, ama su venida. Ama su venida. Yo le voy a abrir mi corazón, hermanos, en lo que usted apunta. A veces me he puesto a pensar en mi mente, ¿verdad? Digo yo, ¿y cómo será todo eso? ¿Cómo será? ¿Y será que ya no voy a reconocer a mi esposa, a mis hijos? Y le voy a ser honesto, hermano, a veces me da miedo, ¿verdad? Pero cuando leo la palabra del Señor, me da una paz, hermanos. Saber que mi miedo es pensar cómo será el cielo. A diferencia del hombre que no tiene esperanza, me pongo a pensar, estoy seguro que hay hombres que piensan, ¿qué será de mí después de mi muerte? Y ese temor que yo tengo, pues no lo tienen ellos, es un temor diferente, ¿me entienden? Ahora, la vida del creyente versus la vida del hombre que no tiene esperanza de una vida eterna con Dios, entre uno y otro hay un abismo de diferencia. Y hoy lo vamos a ver en estos versículos que Pablo le dice a Timoteo. Prácticamente, hermanos, Pablo se está despidiendo de Timoteo. Una carta de alguna forma triste, pero a la vez una forma de confrontar mi vida, de decir, bueno, realmente esta es la vida que yo quiero. La vida que Pablo tenía, esa esperanza, esa seguridad, esa certeza de lo que él estaba padeciendo y viviendo. Es que lo invito a tener esta lectura. Capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y a pesar de que ahí termina nuestro estudio, esto ya no va a aparecer en sus pantallas, pero quiero leérselo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. En el original, hermanos, Pablo usa un término que era muy tradicional en ese entonces, porque cuando habla de que yo estoy para ser sacrificado, él hace alusión a ese momento en el cual se hacían sacrificios para el Señor. Y Pablo así se sentía, así quería que su cuerpo fuese ante el Señor, un sacrificio agradable. Ahora, me llama poderosamente la atención porque él usa el término y mi partida está cercana. Él no habla de la muerte o no usa el término de muerte, él usa el término de partida. Y en el original griego, esta palabra partida hace referencia al momento en el que el barco es quitada la ancla, ¿verdad? Y empieza a bogar mar adentro. Ese es el concepto. Para Pablo, entonces, la muerte no es más que seguir el viaje para encontrarse con el Señor. Impresionante, hermanos, impresionante. He peleado la buena batalla. Y como se los mencioné al inicio de 1 Timoteo,
hay buenas batallas y hay batallas que no valen la pena pelear. Pero la batalla de la fe, hermanos, esta batalla que usted y yo día a día, constantemente, estamos en ella, esa es la buena batalla. Esa batalla es la que hay que pelear. Y no estamos solos. Esa es la gran ventaja. No estamos solos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amamos su venida, hermano. Amamos su venida. Así es que creo yo que si vemos la vida de Pablo y él cómo ve la muerte, para él, y bien lo decía, para él era ganancia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ese mismo sentir, esa misma seguridad que Pablo tenía ante la muerte, usted y yo lo tengamos. Ahora, mi amigo, mi hermano, si todavía tienes duda de que tienes una vida eterna con Jesucristo, este es el momento para que tú entregues tu corazón. Y la Biblia nos dice creer con fe en Cristo, en aquel que murió en esa cruz del Calvario, pagando mis pecados, derramando su sangre. Y todo eso no se queda ahí. Al tercer día Él resucita. Y por eso hoy estamos en victoria. Así es que yo te invito, si tú todavía tienes duda de tu vida eterna con Cristo, yo quiero que hagas esta oración en estas pocas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no soy digno de gracia. Pero gracias porque moriste en la cruz por mis pecados y pagaste el precio. Hoy quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Quédate en ella. Mi amigo, mi hermano, si tú has hecho esta oración, te doy la certeza de que Jesús ha entrado a tu corazón. Muchas gracias, Señor Jesús, porque podemos encontrar en tu palabra ese alimento para cada uno de nosotros. Gracias por ese ejemplo de transformación de Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos y lo llamas tú para esta obra. Gracias porque podemos encontrar en Pablo esa seguridad, un hombre seguro de su fe. Gracias, Padre bendito, te damos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Y les recuerdo, hermanos, les recuerdo que tenemos esta Biblia para ustedes, la clase de adultos. Vamos a hacer una actividad, así es que estén atentos. Vamos a subir la actividad. Y bueno, al terminar, ustedes pueden hacer esta actividad y pues vamos a premiarlos. ¿Les parece? Muy bien, hermanos. Este es como un anuncio breve. También los invitamos para que sigan con nosotros en los diferentes cultos. Tenemos cena del Señor también. Entonces, síganos, hermanos, síganos en nuestra página, porque este ha sido el medio por el cual nos hemos comunicado con cada uno de ustedes. Si todavía no nos sigue, búsquenos como Iglesia Bautista Jesucristo es el Señor y denos like para que a usted le lleguen todas las notificaciones cada vez que hay una actividad o subimos información
a usted le llegue el recordatorio a su Facebook y pueda seguirnos siempre con nosotros. Muy bien, hermanos. Gracias a todos, gracias por los que me acompañaron hoy acá. No estoy solo, nunca estoy solo. Siempre agradezco a Julia por su paciencia. Hermanos, levantar todo esto realmente no es fácil. Y cada vez es más profesional el asunto, si se da cuenta, ha sido más profesional, y gracias por el ministerio de Julia, por su paciencia, ¿verdad? Porque siempre está tratando de que las cosas sean mejores, por supuesto, para la gloria del Señor. Una iglesia, una familia.